Las personas con discapacidad intelectual tienen ciertas limitaciones para funcionar en su vida diaria. Les cuesta más que a los demás comprender, aprender y comunicarse, así como aprender habilidades sociales e intelectuales para poder actuar ante diversas situaciones. La discapacidad intelectual aparece antes de los 18 años de edad y no se trata únicamente de la persona, sino también de las barreras y los obstáculos que se presentan en su entorno. En un entorno fácil y accesible, estas personas pueden desarrollar muchísimas capacidades. Bueno, es importante recalcar que esta no es una enfermedad mental, que estas personas tienen gustos, sueños, capacidades y necesidades igual que las de cualquier otra persona, y que pueden progresar con el apoyo adecuado. Bueno, ya que conocemos qué es la discapacidad intelectual, cabe mencionar que México pues, es un país donde desafortunadamente no se cuenta con suficientes instituciones para atender a este tipo de personas y darles la atención que necesitan. Entonces, pues muchas veces esto ocasiona que las personas con discapacidad intelectual se sientan un poco excluidas, abusadas o incluso que no se les respetan los derechos. Entonces, pues ya que estamos hablando de nuestro país, es importante también conocer pues algunas estadísticas relacionadas con estas personas. Por ejemplo, según los datos de la INEGI, del total de la población, las personas que sufren discapacidad intelectual representan un 0.4% según la escala nacional. Y siendo pues Yucatán con el de mayor porcentaje, Yucatán cuenta con un 0.51% de personas con discapacidad intelectual y siendo San Luis Potosí y el DF pues los más bajos con 0.47%. Y las entidades con menor presencia relativa de discapacidad intelectual son, como lo mencioné, el Estado de México y Puebla también con un 0.33%, seguidos de Chiapas y Quintana Roo con un 23%. Y también se estima que la población que se encuentra alrededor de esta discapacidad están entre los 19 y los 35 años de edad. Y igualmente, según datos, más del 50% de las personas que sufren discapacidad intelectual presentan el problema al nacer, mientras que un 23.4% se debe a una enfermedad y un 6.7% se debe a algún accidente y por último un 4.5% es debido a la edad avanzada. Esas son las estadísticas. La principal barrera para la inclusión social de personas con discapacidad intelectual está en el estigma social que la propia comunidad va creando y va fortaleciendo sobre los mitos, las ideas erróneas que se tiene acerca de ello, la deshumanización, que significa verlos menos, verlos como, ay, pobrecito, por su propia condición y la falta de información. Y aquí esto va marginando a las personas y no les va permitiendo contribuir a su propia sociedad. Aquí también tiene un valor importantísimo la familia, que es el eje para que les enseñe cómo afrontar los retos del día a día, como tomar el autobús, ir a la escuela, buscar un empleo, ir a fiestas, pero también es importante reconocer el nivel en el que se encuentran de su funcionamiento adaptativo en el área conceptual, práctica y social. Existen 4 niveles. El primero es el leve. La mayoría de las personas que se encuentran aquí llegan a ser completamente independientes en su cuidado personal. El siguiente es el moderado, que muy pocas personas logran hacer independientes. El siguiente es el grave. Aquí se combina con otros trastornos y dependiendo la etiología, entonces aquí requieren de un apoyo externo. Y el último es el profundo. Los afectados están incapacitados para la comprensión de instrucciones y la ejecución de ellas. También tienen inmovilidad precaria y falta de control propio. Conociendo los factores externos e internos de la persona con discapacidad intelectual, va a dar como resultado en cómo tenga relaciones con los demás y cómo logre llegar a su independencia. El trabajo es una parte muy importante para el desarrollo personal y una incorporación fundamental en nuestra sociedad. Para las personas con discapacidad intelectual, esto no es diferente, pues el disponer de un empleo implica conseguir una imagen más útil y positiva de uno mismo, el reconocimiento social, la estructuración del tiempo, la pertenencia a un grupo social,
el aumento en la calidad y cantidad de relaciones sociales y la independencia económica, lo cual en pocas palabras significa un medio de realización personal en medida que son más incluidos en la sociedad por desempeñar un rol activo dentro de la misma, generando ingresos y cumpliendo con deberes como cualquier otra persona. A pesar de la gran marginación que han sufrido las personas con discapacidad intelectual a lo largo de la historia, hoy en día hay muchos programas dedicados a encontrar empleos para estas personas, lo cual es un gran avance, pero lamentablemente el cambio no radica solo en la creación de este tipo de programas, sino en eliminar todos los prejuicios que giran en torno a la discapacidad intelectual en las empresas y organizaciones, mismos que hacen que la experiencia laboral de estas personas no sea digna, respetuosa o inclusiva, o por otro lado, que simplemente no den la oportunidad a estas personas de tener una experiencia laboral. Estos prejuicios o creencias regularmente son fruto de una desinformación o información incorrecta acerca de las personas con discapacidad intelectual, como por ejemplo el pensar que las personas con algún tipo de discapacidad intelectual no poseen ni las habilidades ni el conocimiento necesarios para desempeñarse en el ámbito laboral. Bien, aunque algunas de sus capacidades son limitadas, esto no significa que todas sus capacidades sean nulas. Es cuestión de informar al empleador de las habilidades y facilidades que estas personas poseen. Por ejemplo, las personas con autismo por lo general son buenas desempeñando tareas que son repetitivas y que involucran el uso de creatividad. Por último, muchas personas con este tipo de discapacidad poseen estudios que avalan su competencia en muchos ámbitos laborales. Por ejemplo, personas con síndrome de Down o autismo que completaron sus estudios universitarios, los cuales deberían de validar sus capacidades tanto como una persona sin discapacidad intelectual. En conclusión, para lograr una completa inserción, integración e inclusión de manera equitativa y no limitante, es de suma importancia romper con los prejuicios y creencias que dificultan el proceso de estas personas para conseguir un empleo digno, por medio del combate a la desinformación y promoviendo la tolerancia, la diversidad, la empatía y la justicia. Athletes with disabilities are just like everyone else. They just want to be treated fairly and respectfully. Get to know me. Get to know me. Try to get to know them first and try to see what their health issue is. If you can understand their health issue at first, then you get to have a first-hand perspective of how they're feeling physically. Treat me like the other patients. Look at me. Look at me. Talk to them person to person. Treat them like an adult, not like a young person, like a young kid. Talk to me and not my mom. I can speak for myself. I can make choices about my health. Don't be afraid to work with people like us. We're more than likely we are different. They're just like any other patient. They have health problems, discomfort problems. It just may take a little bit longer to listen to what they have to say. If our athletes aren't healthy, they can't perform well. They can't go to practices, they can't compete well. They're not well. So Healthy Athletes has become a very important program, I think, to so many of the athletes, and it gives them another way to connect with professionals that are outside their realm. You can look into Special Olympics stories and you'll find ones where some dentists have found mouth cancer in kids that have never been to a dentist. You know, like, it's a great way to go out and be a provider and maybe catch something that's never been caught before on some of these individuals. It is important to be healthy so that I can do the sports that I love. It's important to be healthy because you feel good about yourself. The same reason for everyone else to be healthy, so that you can be the best version that you can be. I want to be as healthy as I can be. When you're asked to treat someone with a disability, you say yes. You say yes. You say yes. You say yes. Say yes and mean it. Bueno, y entonces, pues como conclusión podemos decir que una persona con discapacidad intelectual, pues depende mucho de su entorno. Entonces, pues nosotros, si les brindamos un entorno fácil y accesible, ellos podrán tener menos dificultades para poder vivir su día a día. Y pues es importante conocer esto, ya que igualmente como lo muestra la INEGI, el 90% de las personas que sufren de discapacidad intelectual han sufrido algún acto de discriminación. Entonces, pues apoyarlos.